Bueno, arranquemos de una vez con este análisis. Hoy vamos a explorar algo fascinante, un fenómeno casi universal. Cómo esas trampas súper elaboradas que algunos crean con toda la malicia del mundo, bueno, casi siempre terminan devorando a sus propios creadores. A lo largo de la historia, hemos visto cómo quienes arman estos planes espectaculares para derribar a otros terminan siendo las víctimas de sus propias maquinaciones. Es de locos. Y hoy vamos a desglosar exactamente cómo funciona esto, viendo un poco de historia contemporánea y un relato milenario que, honestamente, es el modelo perfecto de la autodestrucción. La gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy es esta. ¿Qué pasa realmente cuando alguien invierte muchísimo tiempo, energía y poder en tramas llenas de engaño para aniquilar a un adversario? Pues, la evidencia nos dice que hay una especie de efecto rebote. Lejos de asegurar la victoria, estas maniobras tan desproporcionadas terminan generando exactamente las circunstancias necesarias para arruinar al propio arquitecto de la trampa. Es como un boomerang. Para que vean a qué me refiero en un contexto moderno, echemos un vistazo a dos ejemplos muy conocidos de la historia política reciente de Estados Unidos. Por un lado, tenemos el escándalo de Watergate. Las maniobras secretas contra los opositores salieron a la luz y, paradójicamente, eso fue lo que provocó la renuncia de Richard Nixon. Por otro lado, el documento original también señala la narrativa de colusión en torno a Donald Trump. Algunos sectores políticos denunciaron eso como una trampa orquestada, y según los reportes, los promotores de esa investigación inicial enfrentan ahora escrutinio legal. Independientemente de las posturas políticas, ambos casos ilustran perfectamente el argumento de nuestras fuentes, cómo los planes secretos pueden rebotar y golpear a quienes los iniciaron. Sección 1. El complot de Amán. Un modelo bíblico en Esther capítulos 3 al 7. Veamos cómo un texto de hace miles de años detalla con una precisión casi matemática este comportamiento autodestructivo. La escala de esta crisis aumenta rapidísimo. Primero tenemos a Amán, un alto oficial del Imperio Persa, que un 13 de Adar fija la fecha para cometer, literalmente, un genocidio. Ante esta catástrofe inminente, la reina Esther y su comunidad responden con 3 días de ayuno absoluto, y a partir de ahí, todo pisa el acelerador. La primera noche, el rey sufre de insomnio, un detallito que, créanme, lo cambia absolutamente todo. Y para el segundo día, ya estamos presenciando la estrepitosa caída pública y la ejecución del mismísimo Amán, o sea, una caída libre desde el poder absoluto hasta la derrota total en cuestión de horas. Pero a ver, el punto crucial para entender esto es la trampa en sí. Amán se siente ofendido por un solo individuo, Mardoqueo, que se niega a inclinarse ante él. Y en lugar de manejarlo de una forma, digamos, madura, el ego de Amán transforma lo que era una simple ofensa personal en un complot para aniquilar a toda una población. Y como si eso no fuera suficiente arrogancia, decide mandar a construir una horca gigantesca, monumental, específica y exclusivamente para una sola persona. Es una trampa no solo letal, sino absurdamente desproporcionada. Y claro, frente a esta trampa aparece un desafío gigante de valentía. La reina Esther se topa con un dilema de vida o muerte. Acercarse al rey sin que él la haya invitado significaba arriesgarse a la pena capital. Pero ahí es donde su primo Mardoqueo le lanza una frase histórica, una de esas que te dejan pensando horas. Si callas, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es un momento decisivo en el relato que nos recuerda que el silencio cuando hay una injusticia enfrente simplemente no puede ser una opción. Pasemos a la sección 2. Estrategia e ironía divina, el punto de inflexión. Prepárense, porque aquí presenciamos los giros más inesperados que terminan desarmando por completo el plan maestro de Amán. Y esto ilustra de una forma brillante la mayor ironía de toda esta historia. Imagínense la escena. Amán llega a la corte súper eufórico, listísimo para pedir que ejecuten a Mardoqueo esa misma mañana. Pero, ¿recuerdan el insomnio del rey la noche anterior? Bueno, resulta que por no poder dormir, el rey se puso a leer las crónicas y descubrió que Mardoqueo le había salvado la vida en el pasado y nunca recibió ninguna recompensa. Así que antes de que Amán pueda siquiera abrir la boca para pedir la ejecución, el rey le ordena vestir a Mardoqueo con ropas reales y pasearlo por la ciudad en un desfile honorífico. Amán termina sirviendo como el heraldo que glorifica públicamente a su peor enemigo. ¿No se puede inventar algo así? El clímax de toda esta locura explota en el segundo banquete. Esther, con una valentía tremenda, revela su verdadera identidad y denuncia el plan de genocidio.
El rey Asuero, por supuesto, se enfurece y sale al jardín para calmarse un poco. En su desesperación total, Amán, el que antes era puro orgullo, se tira sobre el diván de la reina para suplicarle por su vida. Pero justo en ese exacto segundo, el rey vuelve a entrar, malinterpreta por completo la escena creyendo que es una agresión, y la sentencia es inmediata. La ironía se completa de la manera más poética posible. Amán termina siendo ahorcado en la mismísima y colosal estructura que él mismo había mandado a construir para destruir a Mardoqueo. Sección 3. Aplicaciones prácticas y modernas, extrayendo lecciones atemporales. Vamos a alejar un poco la lente del imperio persa y ver cómo los textos originales aplican todo esto a nuestra realidad, porque estas dinámicas de poder siguen pasando todos los días. Este relato no es solo un cuento antiguo, nos deja aplicaciones súper concretas para hoy. Primero, hablemos de la influencia estratégica. Nos enseña que podemos usar nuestros recursos y diplomacia para, por ejemplo, combatir la discriminación laboral en el presente, siempre actuando con prudencia y basándonos en evidencia. Luego está el propósito, ese llamado a usar nuestras plataformas profesionales para apoyar causas justas. También se destaca muchísimo la justicia restaurativa, demostrando que la verdadera forma de derrotar a la maldad es defendiendo la verdad con valor cívico, jamás con violencia. Y por último, las consecuencias de la maldad. El orgullo siempre destruye. Las fuentes contrastan algunas dinámicas tóxicas modernas, como la cultura de la cancelación, con la necesidad urgente y vital del perdón y el diálogo constructivo para salir adelante. Lo que nos lleva a la sección 4, el principio de retribución, la inevitable reversión de la maldad. Esto toca directo la filosofía moral de nuestras fuentes. La idea de que hay un profundo sentido de justicia, donde el mal inevitablemente se consume a sí mismo. Y es que la abrumadora evidencia textual en la literatura antigua nos confirma que esto no es un evento aislado. Los salmos declaran de forma muy poética que las naciones se hunden en el mismo hoyo que ellos mismos hicieron. Los proverbios lo resumen con una advertencia súper clara: el que cava foso caerá en él. Y Eclesiastés añade una imagen que es buenísima y súper gráfica: al que rompe la cerca, le morderá la serpiente. Básicamente, el mensaje es contundente. Cualquiera que se dedique a tender trampas maliciosas y actuar de forma injusta va a terminar enredado en su propia red, sin excepción. Para ir cerrando las ideas de nuestras fuentes, el análisis nos deja una especie de ancla emocional con esta frase del autor Timothy Keller: el silencio de Dios no es su ausencia, las coincidencias son su firma. Es súper interesante porque en todo el libro de Esther nunca se menciona explícitamente a la divinidad. Sin embargo, cada pequeño evento fortuito, desde el insomnio del rey hasta ese desfile tan inoportuno para Amán, nos muestra que hay una especie de guía invisible. Las aparentes casualidades están operando todo el tiempo tras bambalinas. La soberbia y el odio siempre terminan pavimentando el camino hacia la derrota, mientras que actuar con integridad y fidelidad nos da una fuerza increíble para desarmar hasta los peores planes. Así que viendo las injusticias que nos rodean hoy en día, el texto nos deja con una interrogante crucial que vale la pena meditar. ¿Vamos a usar nuestras posiciones de influencia para alimentar el ego y construir trampas? ¿O vamos a dar un paso al frente con el coraje necesario para desmantelarlas? Decidir actuar con integridad, honestamente, lo cambia absolutamente todo. Ha sido un placer compartir este análisis. Nos escuchamos en la próxima exploración para seguir aprendiendo y cuestionando todo lo que nos rodea.